que es de interés general, traigo como invitado al doctor José Daniel Guevara. ¿Quién es el doctor José Daniel Guevara? Él es médico cirujano, médico internista, miembro de la Asociación Venezolana de Aterosclerosis, miembro de la Asociación Latinoamericana de Medicina Interna y miembro de la Sociedad Venezolana de Hipertensión. Y con él tendremos el agrado de ampliar para ustedes esta información, la hipertensión arterial. Doctor José Daniel, bienvenido a Diana al Corazón. Muy buenas tardes. Gracias, Diana, por la gentil y elegante invitación a tu programa, tan escuchado todos los fines de semana aquí en Maturín. Hay una pequeña... Daniel José, sí. Yo no sé qué empeño tengo yo, doctor, por cambiarle el nombre. José Daniel y es Daniel José. Daniel José Guevara. Gracias, doctor. Cuénteme cómo amaneció hoy. Excelente. Bien. Gracias a Dios. Amén. Así es. Bueno, entonces, ya entrando en materia, la hipertensión arterial es una entidad sumamente prevalente. Hay mucha tela que cortar. Es imposible meter un portaavión de conocimientos en este lapso de tiempo. El hecho es que de cada 100 personas, por ejemplo, en España, 32 sufren de hipertensión arterial. En los Estados Unidos, de 100 personas, 46. En Venezuela, aproximadamente las estadísticas estarían alrededor de 36, de un 38%, ¿no? Digo aproximadamente porque lamentablemente pudiese haber algo de subregistro de los números y no sean necesariamente esos los números. Y más ahora que en noviembre del 2017 la Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología, junto con 9 instituciones más de salud, dijeron, señores, ya la hipertensión arterial no se va a medir hasta 140, 90 en adelante como hipertensión, no va a calificar como hipertensión esa cifra, el punto de corte va a ser más bajo. Entonces ahora tenemos que desde noviembre del 2017 el tope bajó a 130, 80. Con esto quiero decir que normal vamos a calificar como normal una persona con una tensión arterial de 120, 80, una persona con una presión arterial elevada entre 120, 129 y 80 de diastólica, entiéndose por diastólica la baja y sistólica la elevada, la alta, perdón. Una hipertensión estadio 1 o grado 1, vamos a tener el paciente que tiene entre 130 y 139 y entre 80 y 89 de diastólico baja. Y por último, la hipertensión arterial estadio 2, donde el paciente va a tener más de 140 de presión arterial sistólica o alta y más de 90 de diastólica. Ahora, háblenos un poquito cómo hacemos nosotros para detectar que estamos padeciendo de la hipertensión arterial. O sea, ¿cuáles serían estos síntomas de alerta para yo decir, oye, me está pasando algo, debo visitar a un médico? Lamentablemente hay un porcentaje muy elevado de pacientes que no necesariamente van a cursar con signos, sintomatología. Con esto quiero decir que el paciente no se va a quejar de cefalea o dolor de cabeza, no se va a quejar necesariamente de mareos, no se va a quejar de ninguna molestia en especial. Puede estar totalmente asintomático, el paciente va a la consulta y cuando se hace la lectura de presión arterial nos encontramos con la sorpresa que el paciente tiene la presión arterial elevada, con los valores que le estamos diciendo. No necesariamente va a haber una sintomatología. Si hay un grupo de pacientes donde pudiese el paciente manifestar, pues, doctor, tengo dolor aquí atrás, tengo cefalea, tengo mareos, tengo inestabilidad, pudiese palpitaciones, dolor torácico, pero no necesariamente debería haber síntomas en el paciente. Al regreso quiero que usted me devele cuáles son las posibles causas de la hipertensión, porque me imagino yo, no sé, preguntas que tengo yo aquí en mi ignorancia, me imagino que muchas personas también se preguntarán lo mismo. Oye, esto puede ser una enfermedad genética o también tiene que ver de pronto con lo que estamos viviendo, con lo que se vive al día a día. De pronto esto genera una cierta diversidad en la tensión arterial, puede elevarla o disminuirla. Esta es la pregunta que quiero que contestemos al regreso de un tema musical, pero le voy a recordar a la gente que está en sintonía que se pueden comunicar con nosotros a través del 0412-696-3191 vía mensajería de texto. Por allí tendremos, queridos amigos que están en sintonía, rifas espectaculares. Candy House me está ofreciendo una hermosa torta, un mini, no sé, estaba genial. Yo sé que era de chocolate, así súper chévere. Y vamos a continuar con la entrevista con el doctor Daniel José Guevara. Ahora sí lo dije bien, doctor. Así es.
Vamos a un corte musical y ya volvemos. Quédese con nosotros porque de verdad el tema está súper chévere. Mi princesa Víctor Muñoz, buena música que va directo al corazón y nosotros ya volvemos. Quiero que tú seas mi... La tarde de hoy estamos hablando acerca de la hipertensión arterial. Quedó una pregunta al aire por allí y era ¿cuáles serían esas posibles causas de la hipertensión? Y la curiosidad que tengo, y seguramente muchísima gente que está en sintonía, es saber si de pronto pudiese ser por genética, si la madre pudiese transmitirle al niño que está naciendo esta condición de hipertensión, o puede ser por causas del estrés, causas emocionales. ¿Cuáles podríamos decir que son las causas de esta patología o esta enfermedad? Bueno, Diana, es multifactorial. Okay. De cada 100 pacientes que padecen la hipertensión arterial, 90 no se va a conseguir la causa. Es lo que se denomina como hipertensión idiopática o esencial. Por más que tú busques, indagues, no vas a conseguir la causa. En un 10% sí hay lo que se califica como hipertensión secundaria. ¿Secundaria qué? Secundaria una patología que bien puede ser hipertiroidismo, que puede ser diabetes mellitus, que puede ser un cierre parcial de las arterias renales que llevan sangre pues, a los riñones. Puede haber un feocromocitoma, que es un tumor que se localiza en el polo superior de los riñones y produce adrenalina, no adrenalina. Entonces, coartación de la aorta, que es un adelgazamiento progresivo y luego se vuelve a dilatar la arteria aorta. Wow, y puede causar pues esto. Entonces, perdona que te interrumpa, cuando tú hablas de hipertensión secundaria, tú corriges el problema de base, en este caso el hipertiroidismo, con medicación, y eso puede normalizarse. Tú extirpas el feocromocitoma, que es el tumor secretor de adrenalina y no de adrenalina, y puedes corregir el problema de hipertensión arterial. Buenísimo, no sabía eso. O sea que entonces normalmente podríamos decirlo que se debe a otra patología que ya a otra condición. Así es, se encuentra otra patología. Ahora bien, doctor, al momento de tomar la presión arterial, de acuerdo a los rangos de edades, ¿cómo sería? Por ejemplo, ¿cuál sería la presión arterial normal en cuanto a un niño a comparación con un adulto? Es un punto importante porque quiero hacerle con esto un exhorto a nuestros colegas, los pediatras, mis amigos los pediatras, que se haga énfasis en la lectura de presión arterial. ¿Por qué? Porque existe la hipertensión arterial en los niños, por ejemplo, un paciente con glomerulonefritis, que es una inflamación de una estructura de los riñones, eso puede condicionar hipertensión arterial. Y si usted no toma la presión arterial, en el caso de la consulta de pediatría, puede pasar desapercibido ese caso. Oye, entonces, yo no lo había pensado desde ese punto. Es ideal que el médico, en este caso pediatra, tenga brazaletes que tengan la dimensión del bracito del paciente pediátrico para que lo pueda tomar en la consulta de pediatría. Decirte que hay un nivel predeterminado en pediatría, hay tablas, no lo manejo yo como médico del adulto, pero hay tablas donde tú puedes ver, así como hay tablas para el peso, para la talla, también tablas para la presión arterial. Y en el caso del adulto, los niveles que yo te mencioné, el dintel para hablar de normotensión sería 120/80, por ejemplo. Hay un dispositivo que lamentablemente no lo tengo en la mano, un dispositivo que es el monitoreo ambulatorio de presión arterial. Es un pequeño monitor que tú se lo colocas al paciente durante 24 horas y te da la lectura cada media hora, cada 20 minutos. Tú lo programas cada 15 minutos. Él te va a dar una lectura, o 48 o 50 lecturas en 24 horas, y tú con eso puedes determinar si durante el día pasa de 120/80, según los lineamientos de la Asociación Americana del Corazón de noviembre de 2017, tú hablas de hipertensión arterial, pasó del dintel de 120/80, y si es de noche, 120/70. De noche normalmente tiene que haber un descenso entre 10 a 20% de la presión arterial con respecto al promedio diurno. Eso es lo normal, un descenso. Ahí tú calificas al paciente de desondedor. ¿Perdón? ¿Y eso ocurre por estar más tranquilo? Sí. El tenor de estrés que tienes tú durante el día ya no existe en ese momento. Se supone que estás respirando normal, más sosegado, la frecuencia cardíaca baja. Todos esos factores estresores del entorno ambiental no existen en ese momento. Y si tú ves a ese paciente con el equipo de monitoreo ambulatorio de presión arterial o holter de presión y ves que se eleva a esa hora, en horas de la madrugada, durmiendo, eso es un factor de riesgo cardiovascular. Claro. ¿Y cómo lo pudiste determinar? Con el equipo.
pasó de 120 a 70. ¿Y qué te puede condicionar una elevación en la noche? Que el paciente sufra de apnea del sueño, por ejemplo, que sea obeso y que al tener periodos de apnea deja de respirar por unos segundos, vuelve a empezar a respirar. Eso va a condicionar un factor que eleve la presión arterial. Y lo pudiste determinar con el estudio y por ende vas a indicarle el medicamento a esa hora de la noche. Una pregunta por este corte, vamos a intentar que la respuesta sea un poquito más cortita. ¿Existe alguna dieta para las personas con hipertensión arterial? O sea, normalmente, si existe, ¿en qué consiste? ¿Cuáles serían esos alimentos que deberíamos evitar o cuáles serían los más recomendables para las personas que tienen esta condición? Ok, hay la famosa dieta mediterránea, ¿no? Que va a ser rica en vegetales, en aceite de oliva, en frutos secos. Pescados. Y la dieta DASH, que es una acronimia que significa algo así como abordaje dietético para detener la hipertensión arterial. Y que va a incluir niveles elevados de calcio, de magnesio, de potasio, y que estos electrolitos van a incidir en un descenso progresivo de la presión arterial. También es rica en granos, es rica en sustancias que sean bajas en grasas saturadas, en legumbres, en carnes blancas. Y es una dieta no estricta que, aunado a los cambios higiénicos dietéticos que tú puedes hacer y los ejercicios, se va a traducir en que el paciente baje de presión arterial. ¿Qué no debemos estar ingiriendo? Los alimentos ricos en grasa saturada, los alimentos fritos, gaseosas, los alimentos muy salados, los refrescos, los alimentos refinados, llámese pan blanco, el arroz. El casabe no es tan inocente como uno pensaría. Yo estoy comiendo bastante casabe. El casabe también tiene almidón y también cuando te lo comes así tostadito, metido en el horno con mantequilla, margarina. Entonces es un adicional que no debería. Sí. Y según nosotros, para la dietica. Bueno, ya lo saben, sobre todo ustedes gorditos, que estoy viendo uno por ahí, que le gusta muchísimo la grasita y le gusta muchísimo el refresquito. Sí, gordito, para ti, mira, muy pilas con lo que está diciendo el doctor. Doctor, muy buena esta información. Vamos a continuar y terminamos ya en el próximo segmento, pero mientras tanto vamos a un corte musical. Me enamoré de ti, esto es David Bisbal, buena música que va directo al corazón, directo a tus sentidos. Me enamoré de ti perdidamente y nuestros mundos son tan diferentes. Ahora bien, doctor, en cuanto a las consecuencias, me gustaría que me explicara cuáles son esos órganos que se ven mayormente afectados cuando sufrimos de hipertensión arterial y también cuáles serían las enfermedades que desencadenaría que nosotros no estuviésemos tratándonos esta afección como debería ser. Es lo que llamamos daño a órgano blanco. Cuando vemos que el paciente le haces un ecocardiograma, que lo hace un cardiólogo, o le haces un electrocardiograma, que lo hace el internista, el cardiólogo, el médico familiar, y ves aumento de tamaño de la silueta cardíaca, esto es el corazón. Paulatinamente se va engrosando la pared libre del ventrículo izquierdo y al engrosarse se va a traducir que tú ves una silueta cardíaca de mayor tamaño en la radiografía o una tomografía, en cualquier estudio de imágenes. Y en el electrocardiograma también lo puedes evidenciar. ¿Y por qué se generó esto? Porque fue un paciente que durante muchos años fue hipertenso, no tratado, no bien controlado, no diagnosticado. Tú tienes un porcentaje elevado de pacientes que no conoce que es hipertenso, que está cursando con la patología y como es asintomático no tiene idea. Cuando se dan cuenta que se le diagnostica, ya el daño a ese órgano blanco, en este caso el corazón, ya está instalado. Entonces, si eso se sigue progresando en el tiempo, se sigue dilatando el corazón y vas a caer en insuficiencia cardíaca. El corazón no tiene el poder de contractilidad a nivel del músculo para poder bombear efectivamente la sangre a su través. Y entonces el paciente que tienes que colocarle dispositivos para que el corazón pueda contraerse mejor, porque ya es un corazón que se dilató demasiado producto de una hipertensión arterial de larga data mal controlada. Aunado a eso, tenemos el daño a otro órgano blanco que es el cerebro. Entonces puedes tener pacientes que cursan con una complicación como ACV hemorrágico. Tú debes haber escuchado a alguien le dio una trombosis cerebral. Así es. A un familiar, un vecino. Entonces, una elevación de la presión arterial, ponle una crisis hipertensiva, una emergencia hipertensiva expresada en un ACV, hace que se rompa un vasito sanguíneo ahí en el cerebro y se daña la función cerebral por la extravasación, la salida de sangre, por la ruptura, por una crisis hipertensiva. Tienes también la posibilidad que a nivel de la visión, a nivel de la retina, haya
también daño. Y tú ves entonces lo que se denomina como retinopatía hipertensiva, que son crecimientos de nuevos vasos sanguíneos a nivel de la retina, a nivel renal, a nivel de los riñones. También puede haber compromiso de la función. Empieza a dañarse paulatinamente la función y ves el paciente que está en enfermedad renal crónica que tiene que ser sometido a diálisis, a hemodiálisis, en una unidad de diálisis con un nefrólogo, producto de una hipertensión arterial mal controlada. Ahora, viendo, doctor, que las consecuencias son graves. Imagínese, hablando solamente del corazón, ya por ahí, y del cerebro, bastante fuerte. ¿Qué recomendaría usted como especialista a las personas que de pronto no saben, de pronto quisieran saber, ¿no? Bueno, ¿será que yo estoy padeciendo de hipertensión arterial y no lo sé? ¿Será tomarse la presión cada cierto tiempo? ¿Y cuáles serían las medidas preventivas que usted podría ofrecerles a las personas que están en sintonía? Tiene que ir con su médico de atención primaria. ¿Quiénes son los médicos de atención primaria? Que están en la capacidad de resolver el 80% de esas patologías del adulto: el médico familiar, el médico internista y el médico general. Con una simple lectura de presión arterial en distintas posiciones y en ambos brazos. Esto es importante, lo de ambos brazos, porque tú puedes tener lo que ya mencionamos, una coartación de la aorta, donde tienes en el brazo derecho 120-70 y del otro lado, en el brazo izquierdo, tienes 60-30. ¿Y cómo pudiste diagnosticar esto? Tomando la presión en ambos brazos en distintas posiciones, y eso lo corriges quirúrgicamente. ¿Y cómo lo diagnosticaste? Simplemente tomando la tensión. Entonces, hemos dejado de lado el arte de tomar la presión, como cuando estás embarazada y vas con ginecólogo y no te toma la tensión arterial, pasa desapercibida una paciente con preeclampsia, por ejemplo, con una enfermedad hipertensiva del embarazo. Entonces, es básico, es primordial que el paciente se le tome la presión arterial. Y se ha tomado esto como tan a la ligera. Me gustó muchísimo la reflexión que dio a los pediatras, y yo quiero hacer énfasis en esto porque yo llevo a mis niños a la consulta pediátrica, pero hasta el momento nunca se le ha tomado la presión arterial a un bebé. Usualmente, y me disculpan mis amigos, tengo muchos amigos en pediatría. Por lo menos mi pediatra en este caso. Pero es menester definitivamente. No me luce que no se haga. Debería de hacerse con más frecuencia y, les repito, con brazaletes para pediatría, eso se puede hacer tranquilamente. Es lo recomendable. Perfecto. Doctor, a ver, ¿qué podríamos decir por acá? Bueno, nada, yo creo que para culminar esta entrevista sería eso, hablar un poquito acerca del lado preventivo, bien sea dietitas, qué podríamos hacer para prevenir esta afección, y ya con esto culminamos. Sí, los hábitos higiénico-dietéticos son primordiales, son básicos. De hecho, hablamos de prevención primordial, prevención primaria, prevención primordial desde el útero, ¿no? Cuando está la mujer con su bebecito en su interior. No, ya va. Eso se escucha muy interesante y no quiero que sea tan rápido. Vamos a dejarlo al aire, eso que me está explicando. Vamos a un corte musical y usted quédese con nosotros para que continúe disfrutando de esta maravillosa entrevista. De verdad que presión arterial, hipertensión, un tema espectacular que todos deberíamos conocer más. Hoy, Gloria Estefan sonando en La Romántica. Porque mi esposo, de hecho, comentaba fuera del aire, comentaba que cuando la gente, si hubiese muchísima gente aquí escuchando, o sea, pónganse que una cantidad considerable, enorme, ¿cuántas personas no estuvieran ahorita con el aparatico midiéndose la presión? A ver, ay, Dios mío, ¿y si yo tengo? ¿Y si yo sufro de eso y no lo sé? Porque es que, imagínense, de las consecuencias que usted habló, hay que estar muy, muy precavidos. Y yo quería, doctor, entonces, que usted nos diera unas reflexiones finales, sobre todo a modo de prevención y consejos para las personas que están en sintonía, que de pronto puede que estén pasando por una patología como esta o que puedan pasar. Cuénteme cuáles serían esos métodos de prevención o esos consejos. Retomando lo que mencionabas de la prevención, podemos hablar de prevención primordial, prevención primaria y prevención secundaria. La prevención primordial es cuando la mamá está embarazadita, como es el caso de Dayana, y ella, desde ese momento de saberse embarazada, empieza con buenos hábitos higiénico-dietéticos, con ejercicios de bajo impacto, llámese caminatas, llámese natación, llámese bailoterapia, yoga, X. Entonces, eso en el contexto de los antecedentes familiares en ella, que tenga, por ejemplo, un papá
o una mamá que sea hipertensa, ella va, si se quiere, a modular esa genética que no eso es una variable no modificable, la genética. Tú siempre vas a ser hijo de tu papá y de tu mamá donde vayas. Eso no lo puedes modificar, pero sí puedes modificar la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo. Entonces ella va a modificar esas variables, valga la redundancia, modificables, y para tratar de vencer un poco o modular un poco esa variable genética que su mamá y su papá que son hipertensos. Y ella puede traducir esto en que su bebé pueda sortear al momento del nacimiento y en los años subsiguientes, también con buenos hábitos dietéticos, ese bebé puede estar sano. La prevención primaria, cuando ya pasados ciertos años, unos cuantos años, hagamos ejercicio también, vamos a disminuir de peso, vamos a quitarnos el tabaquismo, y eso se va a traducir en disminuir el factor de riesgo cardiovascular global para ese paciente y por ende para no sufrir de hipertensión arterial. Y prevención secundaria, cuando ese paciente ya tuvo un ACV, ese paciente tuvo un infarto de miocardio, ya hubo daño a órgano blanco, pero el equipo médico al cual él acudió, su familia y él hacen el ensamble perfecto para tratar de prevenir otro evento, llámese otro ACV u otro infarto de miocardio. Eso sería prevención secundaria. Bueno, me parece excelente toda esta información y lo demás ya lo sabe, la dietica, deje de comer tanta grasa, ¿vale? Marquito, deje de comer grasa. Sí. Yo sé que es muy delicioso tomarse a lo mejor un refresco bien frío, comerse un pastelito de queso frito, una empanada, sabroso, una empanada, una arepa frita. Se supone que cuando tú haces 2 empanadas en una sartén con aceite, tú debes descartar ese aceite. Y para las otras 2 empanadas, utilizar nuevo aceite. Eso no lo hace nadie, no lo hacemos. Claro, ese aceite reciclado es lo que también daña muchísimo. Un aceite que está oxidado. Ya, entonces tienes que descartarlo, pero no lo hacemos. Por economía, por ignorancia, X. Claro. Doctor, sus redes sociales, sus contactos. Recordamos que el doctor es médico internista, que sobre todo internista porque es el especialista de este tema y es donde las personas que están en sintonía tienen que dirigirse. Denos sus contactos. El teléfono 0412-987-1966, en Twitter a través de @consultavital y también por Instagram consultavital. Buenísimo, Consulta Vital. Oye, doctor, no me sabía esa cuenta. 4:15, yo quiero agradecerle de verdad que usted haya traído una información tan maravillosa como esta, de verdad, y bueno, agradecer su presencia, nos honra con su presencia, doctor. Para mí es un privilegio haber sido invitado por ti para llegar hasta un numeroso público que sabemos escucha tu programa todos los fines de semana, y eso es importante para tratar de multiplicar, promover la salud. Así es. Promoción de la salud. Promover la salud. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo la entrevista del día de hoy, esta información, y les recordamos a las personas que están en sintonía que pueden disfrutar previamente de esta entrevista, pueden compartirla porque la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, Diana al Corazón Radio. Si no te has suscrito, pues suscríbete en el botoncito rojo que aparece en la parte de abajo del video, dale like y coméntanos si te gustó el programa. 4:16, vamos a avanzar con buena música. Esto es Magia en la voz de Andrés Cepeda. Quieres estar aquí para